Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Este es el último programa de este 2019 y estamos preparados para cerrar bien el año. En este programa hemos traído políticos, empresarios, periodistas, artistas musicales. La vez pasada tuve la oportunidad de hablar con alguien experto en el cine, pero desde la perspectiva crítica. Hoy voy a hablar con un actor, director, guionista. Recientemente se ha publicado en Honduras una ley para la cinematografía, para el cine. Y hoy quiero hablar sobre ese tema con el señor Jorge Osorto, un hombre experimentado en el teatro y en el cine, en anuncios comerciales. Y le pido que hoy conozcamos juntos la historia de Jorge Osorto para conocer, bueno, de dónde viene y hacia dónde va. Qué tan difícil es ser director, guionista, actor en nuestro país. Así que yo le pido que se quede conmigo hoy y disfrutemos de la biografía, de la entrevista que realizaré al señor Jorge Osorto. A Jalón. Don Jorge Osorto, Don ¿cómo Celín. está? Me alegra saludarlo. Igualmente. Gracias por estar conmigo al cierre de este 2019. Encantado de saber que voy a cerrar el año Sí. con su programa. Con A Jalón. Yo agradezco de verdad que se haya tomado un tiempo para atender a Jalón. Particularmente quiero expresarle mi admiración hacia usted, mi respeto por lo que hace. Gracias a Dios la vida me permite entrevistarlo. Yo lo he visto en el cine, lo he visto en la televisión y qué bueno poder hablar con usted sobre su vida, sobre aspectos generales del país. Decía, por ejemplo, en el inicio de esta entrevista que recientemente se ha aprobado la ley de cine y vamos a hablar de eso también. ¿Cuál es desde su perspectiva? ¿Qué tanto puede beneficiar a los hondureños que se dedican a esto y usted está incluido? Pero tengo que arrancar como con todos mis entrevistados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Fíjese que yo sé literalmente dónde lo tengo. No porque alguien mencione que está en una ciudad o en un pueblo. Yo sé exactamente la casa en donde nací. Yo sé exactamente el lugar abajo de unas gradas nací. Mi mamá contaba la anécdota de que cuando yo estaba naciendo estaban construyendo unas gradas para hacer una segunda planta. Ajá. Y que nací con partera. Ajá. La partera estaba recibiéndome y que cuando la partera decía ya viene, el tipo que estaba haciendo las gradas se asomaba y eso la cohibía a ella para seguir haciendo esfuerzo. El caso es que cuando nació el niño no respiraba. Va. Y la partera, a mí me dio risa cuando mi mamá dijo, caramba, si es que la partera te sopló por la boca y te sopló por el culo también, dice. Te metió en una pila de agua helada, dice, te daba y vos no llorabas, y hasta que por fin el niño lloró. Así que aquí la estoy contando la anécdota porque cuando uno se da cuenta de estas cosas, porque uno las ha vivido pero no tiene la conciencia, Sí, ¿verdad? claro. A mí me provocaron mucha risa. Así es que nací en el primer callejón de Comayagüela, se llama Barrio Colón, Ajá. mejor conocido como La Chivera, no el Chiverito. Ajá, La Chivera. Es un lugar que queda por el Mercado de las Américas, podría decirse que entre el Mercado de las Américas y la primera calle de Comayagüela, próximo al Cementerio General, de donde también le puedo contar cualquier cantidad de anécdotas, porque ahí estuvimos... Ahí fue a jugar. Sí, ahí jugábamos nosotros libre, Sí. y landa, y escondite, y nos metíamos al cementerio por la noche. Hijo de pucha. Ya me voy a contar todas esas anécdotas, pero ¿cuántos hermanos tiene, don Jorge? Tengo tres. 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 ¿Viven? Sí, Sí. dichosamente. Y no me dijo el nombre de su papá y su mamá. Mi papá se llamaba José Gilberto Osorto. Ajá. Le voy a contar así rapidito una anécdota de mi papá,
porque a mi papá lo conocían por López, Ajá. del 193, él trabajaba en un Dutel, Ajá. en lo que se llamaba, creo que todavía se llama así, pero ya no es tan funcional, el circuito oficial de telecomunicaciones. Ajá. El caso es que mi viejo, vino la mamá, el abuelo de él, vino dejando a varios niños de El Salvador. Y a una de las niñas la dejó en este lugar que se llama La Venta del Sur. Ajá. Entonces la señora... Pero el abuelo no era marinero, o es que solo era... Pues a lo mejor se quería deshacer de los guasalos nada más y lo dejó a él ahí. Ajá. Y O sea, no es que los engendró, sino que los vino a dejar. lo vino a dejar a los niños. Ajá. Vino a dejar a los Andaba niños. repartiendo niños. Pues. De manera que mi abuela no sabía exactamente ni dónde había nacido, ni cuándo había nacido. Lo único que sabían era que había nacido en El Salvador. Ajá. Entonces, como decía mi bisabuela también, el hijo de ella, que se llamaba Romeo López, fue a dejar la quereza, decía ella. Me llamaba la atención también el término, a La Venta del Sur. Conoció a la muchacha, la dejó embarazada, se vino a Tegucigalpa, le vino con el cuento y ella le dio curiosidad por ir a conocer al niño. Lo conoció al cipotillo Prieto porque mi papi era bien trigueño. Ajá. Entonces se lo trajo para Tegucigalpa y aquí se crió. Se crió ahí hace poquito, por cierto, llevé a mi hijo menor a el parque La Concordia. Ajá. Ahí se crió mi papá y bueno, mi mamá se llama María Gregoria Martínez, vive. Mi papá murió hace 20 años más o menos. Ajá. Y bueno, ella vive... ¿Pero siempre estuvieron juntos o en algún punto No. como el resto de la gente sí, vive? como ahora se acostumbra, Ajá. dice usted. ¿Sí? No, ellos, matrimonio chapado a la antigua, se conocieron, nos procrearon a mis 4 hermanos y mi papá murió, como le reitero, hace como 20 años. Ok, ¿y usted es el mayor, el menor, el de en medio? El mayor. Ok, entonces, por usted es que se hicieron las reglas en la casa, porque usted, me imagino, ya el que anda jugando Sí. anda en un cementerio, es que Sí, burgandío. Pero fíjese que es otra cosa curiosa. Ajá. Yo recuerdo mucho mi infancia, yo viví una infancia feliz y antes los papás, las mamás, no andaban con tanto cuidado de dónde andaba su hijo. Yo no quiero decir que eso fuera una irresponsabilidad, era sencillamente que antes era más sano. Sí. Antes era más sano. Fíjese que con muchas personas he hablado de ese punto, Sí. que jugaban en la calle Sí. y no había ese peligro. Bueno, yo logré, ¿verdad? Yo soy cuenta 86, como dicen en la U, pero sí logré jugar en la calle sin ningún problema. Hoy ya no se puede. Bueno, si ahora las colonias son cárceles por esto del Sí, barrio seguro, sí. hay portones y toda esta situación. ¿Por qué perdimos esa paz en las calles? Bueno, las generaciones, ahora estamos en una generación donde se maneja mucha información, donde nosotros absorbemos y nos absorbe el celular. Es una interacción terrible la que hay allí. Y luego hemos crecido, las ciudades, los países, hay mucha gente. Y entre más gente, más molote, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Influencia del extranjero? ¿Perdón? ¿Influencia del extranjero también que incida en el comportamiento del hondureño? Fíjese que yo leí un artículo y no dejo de darle un poco de razón, porque cuando no hay una cultura bien arraigada en un país, las cosas buenas que se le quieren dar a veces se interpretan mal y tienen malas consecuencias. Vino una película en los años 70, me acuerdo, cristiana, por cierto, en donde hablaban de las maras en Nueva York. Y allí inclusive se sacó cierta jerga del lenguaje que tenían los tipos de las maras, y aquí se empezaron a imitar. Entonces debe ser que hubo una consecuencia directa de estas cosas que se vieron, y también esto ha evolucionado mucho. Los juegos, usted le da libertad a un niño para que experimente con juegos de televisión o juegos de estos que se compran. Así es, y usted va a ver violencia ahí. Sí, matar y más todo. violencia que la comisión que maneja esta cuestión de censura hace
para, valga el juego de palabras, hace la censura de cosas que no tienen nada que ver. Sí. De repente hasta una cuestión artística la censuran. Sí. Y la violencia no. Bueno, pero es que eso técnica la utilizan gobiernos que no les gusta la crítica, y muchas veces hay piezas literarias o piezas de cine, de producción para la televisión, que no les conviene que salga y lo censuran. Pero fíjese que quiero decirle, eso también, esa influencia ha mutado. Porque usted me menciona esa película de los 70s, donde se miraban las maras gringas. Pero ¿y a dónde dejan las narconovelas hoy? ¿A dónde mira el crimen organizado en esas narconovelas que muchas veces aquí se replican? Hasta ese nivel hemos llegado. Sí. Y desafortunadamente, óigame, aquí no solamente hay, hace poco mencionó la palabra técnica, ¿verdad? Las técnicas son cuestiones que a la gente le enseñan. Por ejemplo, yo le puedo enseñar una técnica de teatro para que usted reconozca a su personaje. Y una vez me dijo muy sabiamente una de las personas que me instruyó en eso: mira, yo te doy la técnica, vos sos el que decidís si te sirve o no. ¿Cómo aplicarla? Sí, pero como en un país con una cultura como la tenemos, no vamos a estar experimentando estos que son prácticamente técnicas las que nos están enseñando por medio de la televisión, de cómo puede una persona actuar en X o Y circunstancia, y todas las cosas que les están enseñando, porque las narconovelas son prácticamente eso. Sí. Es una serie de crimen, sí, así literalmente, una serie de televisión donde tiene acceso usted a ver cómo Pablo Escobar, hermano, cómo mandaba matar, ¿me entiende? Sí. Así hacían esos tipos, y así, y hasta el cantadito se le pega. Así es, esa es otra cosa curiosa. Yo fui hace algunos años a los Estados, no había viajado, esto fue hace como, le estoy contando de que yo viajé en el 2004-2006, una cosa por el estilo, y fui a descubrir cosas interesantes. Los hondureños que iban a Miami se cubanizaban en su forma de hablar. Oye, chico, ¿cómo en una semana. Sí, claro. En una semana. Los hondureños que iban a lugares como Texas o Los Ángeles se mexicanizaban en su forma de hablar. Órale, pues qué bueno que estamos aquí, ¿no? Qué bueno poderte ver. Gracias por estar con nosotros. Sí. Sí, así le pega rapidito. ¿Y qué decir del hondureño que se va a España? Hostia, sí. Tío, que me mola mucho cómo estamos llevando esta entrevista. Y estas son cosas que suceden porque no tenemos una cultura bien arraigada. Sí. Somos una neocolonia imperialista, ya lo sabemos de eso. ¿Pero por qué somos tan fáciles de colonizar culturalmente hablando? Yo pienso ¿qué se dejó de hacer, por ejemplo, para que la cultura y que lo que nos identifica esté muy penetrado dentro de nosotros, nuestro ADN? Para que nosotros nos identifiquemos, que esa es una palabra clave, con lo que es cultural, nuestra cultura, hay que mostrar nuestra cultura en la televisión, hay que llevar a los niños a los eventos culturales, reconocernos. Hemos perdido los principios y los valores de nuestros próceres. Caramba, ¿cómo no va a querer usted conocer la historia de este hombre? Primero voy a mencionar a Francisco Morazán por respeto, porque es el hombre más ilustre de Centroamérica, reconocido así por cualquier centroamericano que conoce de historia. Y luego el general Cabañas. Hace poquito viajé a San Pedro Sula y nos detuvimos un buen rato en Comayagua, y yo me detuve a pensar cuántas veces no habrá pasado ese señor, después de haber sido presidente, pasando por aquí vendiendo leña, porque eso fue lo que terminó haciendo, vendiendo leña, y habiendo rechazado una pensión por parte del Congreso, pero el hombre era de una sola pieza. No somos íntegros y tenemos que reconocer nuestra historia. Solo un paréntesis, siempre hablo de esa palabra, porque esa palabra es poderosa y lamentablemente aquí no la masificamos. Rápido les cuento un cuento.
hablando de honestidad, que es diferente de integridad. Yo creo que ya lo he dicho con algún invitado, pero se lo voy a contar rapidito. Viene un hombre que está en un motel con su pareja y entonces pidieron una pizza, y cuando va la pizza iba con $1,000, y entonces, uy, amor, mira, le dice, está la $1,000. Entonces, no, hay que devolverla. La devuelven con los $1,000, entonces vienen y le dicen, lo vamos a entrevistar porque, pucha, usted sí que es honesto. No, le dice, no me entreviste, le dice. ¿Por qué? Le dice, porque ella no es mi esposa. Andaba con la amante y estaba comiendo de la pizza. El hombre era honesto porque regresó $1,000, pero no era íntegro. Y esa palabra es poderosa. Sí. Entonces decía que él era una persona íntegra. Así es. Y esas son las cosas que hemos dejado de aprender. Voy a mencionarlo nada más porque es un hecho. Como no platicamos del asunto, pero Emilio Fonseca tiene unas cápsulas que hablan de las diferentes anécdotas históricas, por supuesto, de los diferentes hombres y mujeres que han hecho grandes cosas y que nos han dejado un legado de enseñanzas, de moral, de civismo, y que nosotros no las conocemos. Él tiene unos programas en donde nos enseña estas cosas, que yo lo sigo mucho, y caramba, nosotros sabemos más de muchas artistas norteamericanos, por ejemplo, y de eso se trata el neocolonialismo, ¿verdad? Sabemos más de esto que de nuestros propios hombres y mujeres, de los cuales deberíamos estar orgullosos porque los conocemos. Y eso es, respondiendo un poco a su pregunta, ¿qué fue lo que nos pasó? Y naturalmente se maneja también la idea de que hay gente a la que no le conviene que nosotros sepamos, porque esto conllevaría naturalmente a que por medio de los valores y de los principios nosotros también reclamemos derechos. Claro. ¿Verdad? Y pues eso no le gusta a la gente que maneja medios, que mantiene el statu quo. Así es. Sí. Óigame, pero retomando a Jorge el Cipote, ¿le dio canas verdes a su mamá? Pues las vecinas y mi mamá y mis... bueno, le voy a contar una anécdota. Dicen que mi abuela, cuando le decían que vivía en San Pedro, allá viene Goyita, así le decían a mi mamá de cariño. Entonces decían sí, y la siguiente pregunta era, ¿y trae a Jorgito? Sí, hay que levantar todo del piso, las cosas que punzan, las cosas que se pueden quemar, quítenlas de donde él las pueda agarrar. Sí, contaban que las vecinas salían, que cuando yo me había perdido, me andaban buscando en los techos de las casas. Y que la primera vez que me perdí por varios días, y me anduvieron buscando con los bomberos y con la policía, que fue así. La última vez que me perdí también en el Cerro Juan Alaínez, pero la primera vez que me perdí estaría yo de, 2, 3 años, y me fueron a encontrar en un burdel en Belén, en un lugar, pues a saber cómo fui a parar ahí, pero me fueron a encontrar en este lugar con la policía, ¿verdad? No, hombre, y estuvo 2 días allí. Sí. Digo, pucha, qué barbaridad. Es decir, no sé si estuve los 2 días ahí, pero ahí me fueron a encontrar. Óigame, ¿y la escuela bien? ¿Fue un buen cipote aplicado? No fui bien, fui un cipote promedio. Uh-huh. No fui brillante. Las cosas que sí me gustan cuando me cuentan de la escuela y las cosas que hago ahora, es que mis compañeros cuentan y lo disfrutan cuando lo cuentan, que cuando había un acto cívico, el primero que decía Jorge Osorto era el que decía, yo voy a hacer algo. Contaba uno, que yo no me acordaba de eso hasta que él me empezó a refrescar la mente, que se había dado algo como en 3er o 4 grado para que se presentara el grado, y no había qué. Entonces yo dije, vamos a cantar una canción, pero vamos a hacer negritos.
¿y cómo vamos a cantar como negritos? Entonces que yo me fui a buscar una lata de chinola, vaya, a echarnos chinola por todas partes, ¿verdad? Ahora sí, cantemos como negritos. Pucha. Figúrese usted, echarnos chinola. ¿Y después de la escuela fue la secundaria? Sí, ¿Sí? En el mismo colegio, Ajá. en la Inmaculada Concepción de Comayagüela. Ajá. ¿Y ya en la adolescencia le pegó a andar de enamorado con mujeres o cómo o fue? No, esas son habladurías de la gente. No, yo era, en realidad, me considero como romántico, porque Era un conquistador, le gustaba enamorar. Más bien no. Era como tímido, era romántico en el sentido de que yo andaba buscando una cipota como ideal, idealizaba la cipota, no importaba si se me acercaba alguna, pero si yo la miraba como muy alegre, como muy contenta, entonces no, yo andaba buscando, de hecho yo puedo contar probablemente 3 novias durante toda la secundaria. Una de ellas me tenía loco, me dejó loco la cipota. ¿Le habrá dado agua al calzón? Pues, espero que no, pero la primera fue la que empezó a hacer que yo compusiera canciones. Le había contado que mi primo Douglas Membreño, junto con Roy Membreño, me empezaron a enseñar a tocar guitarra. ¿Sí? Pues mi papá fue a la PC y dijo, este cipote como que tiene talento. Y le compró una de las me compró una guitarra de ahí, fue mi primera guitarra. Y como continué haciendo, interpretando canciones, luego de eso, y que me enamoré de esta muchacha, no voy a mencionar el nombre, porque está fregado, ¿verdad? Sí. El caso es que empecé a hacer canciones por ella y me descubrí, es decir, descubrí que podía componer música sin necesidad de haber estudiado, de tener academia. Sí. Y por ahí continué haciendo música, algo que nunca hice así como muy en serio. De hecho, tengo un buen amigo, José Arnoldo Hernández, a quien conocen como José Yeco, y juntos estudiamos en el mismo colegio y empezamos a escribir canciones. Una vez me dijo, caramba, vos tenés buen material, ¿por qué no sacar un disco? ¿Por qué no seguís trabajando con esto? Me invitó a que reuniera mi material y lo presentara, como muchas personas lo estaban haciendo en aquel entonces, pero nunca me llamó el interés, como fue en el caso de él, que inclusive fue muy buen amigo y colega con Guillermo Anderson, ¿verdad? Solo una consulta. Después del colegio, ¿fue a la universidad o qué pasó? ¿Cuál fue su siguiente? Fui a la universidad con un ligero tropiezo. Dejé de estudiar 2 que 3 años, una cosa por el estilo. ¿Qué estaba sacando? Administración de empresa primero. Después saqué pocas clases, debo decir, de ingeniería, pero eso me valió para que eventualmente trabajara en asuntos de bienes raíces, que es una de las cosas que mejor hago. Y lo digo porque mucha gente ha valorado mi trabajo y sirvió inclusive en algún momento como modelo para las personas que comenzaron a trabajar en asuntos de bienes raíces y valuaciones. Me siento muy orgulloso de eso. No terminé la carrera, pero así comencé a trabajar también en esta cuestión de las ventas. De hecho, yo empecé trabajando en asuntos de ventas con un señor que se llamaba, que era ingeniero por cierto, Fernando Pineda Becerra, el hijo de Fernando Pineda Ugarte, un señor que andaba con casco de safari en Tegucigalpa, y ligerito le cuento la anécdota porque también es muy simpático lo que él decía cuando le preguntaban, hombre, don Nando, ¿y usted por qué siempre anda con casco de safari? Entonces él decía, porque algún día va a llover mierda en Tegucigalpa. Yo tuve la dicha de conocerlo a él, era una persona muy culta. Don Nando, el ingeniero, el hijo, cuando yo lo conocí, yo tendría algunos 21, 22 años y él ya tenía 64. Ya se despidió de nosotros también,
pero tengo muy, muy bonitos recuerdos y mucho de lo que yo me inclino a pensar es por los conocimientos que tuve por medio de don Nando Pineda. ¿Y de dónde entonces le sale la carrera por ese amor por las tablas, por el cine, por el Bueno, teatro? primero por el amor, como lo dice usted, ¿verdad? Ajá. Pero eso fue un accidente. Ajá. Despechado por un amor, Ajá. compuse... Fíjese que por un despecho salen unas canciones Así es. quiera Dios, y una inspiración que agarran los escritores Sí. para un poema, para un cuento, para un guión de una Pues historia. la gente joven que nos está viendo probablemente no le suene lo que es la OTI, Ah, claro. ¿verdad? Porque yo les he preguntado si saben que había un festival de la canción internacional Ujú, que se llamaba OTI, ujú. y que el que ganaba en la OTI nacional iba a cantar a ya. la OTI internacional. Sí. El caso es que yo propuse 2 o 3 canciones, no recuerdo muy bien, y Solo una pregunta, sí. hay un torneo similar en Europa, Euro no sé qué, es que estoy recordando que vi que un hombre trans, ¿verdad? Era un hombre que quiere ser mujer, pero se dejó la barba. Y ganó este torneo de la canción europeo. Me suena. Sí, y entonces es para la gente que no, como usted bien dice, no recuerda la OTI, es un Sí. evento mundial, antes era mundial, donde iban a cantar y representaban el país y un jurado calificador Sí. determinaba quién ganaba. OTI, por sus siglas, si no recuerdo mal, quiere decir Organización de Televisión Iberoamericana. Ujú. Entonces venían a cantar o íbamos a cantar a España o a Portugal, del todo América, incluyendo Estados Unidos, su representante en español. Ujú. Y México y España se pelearon un año y la OTI hasta ahí nomás llegó. Ujú. Tenían pues intereses grandes en En el juego. así es. Bueno, el caso es que, y retomando la pregunta, yo mandé una canción a la OTI. No, estábamos hablando de cómo el despecho puede ayudar. Sí. Pero usted me dijo que... Yo mandé 3 Ajá. canciones, una de ellas era compuesta con mucho despecho. Y de las 3 canciones, que esta era la que menos Pero me la gustaba, OTI fue nacional. la OTI nacional. Sí. Fue la que calificó. Ujú. Yo fui a defenderla porque también pues me defiendo un poco cantando. Ajá. Y un amigo, quien todavía tenemos mucho contacto, el arquitecto Carlos Casanova, me continuó viendo cuando yo ya andaba de cachetes embarrados de otra persona, muy querida por cierto, mamá de mis segundos hijos. Ajá. Y mis segundos hijos, quiero decir, de mi segundo matrimonio. Sí, ¿verdad? claro. Y pues él me dijo que estaban haciendo audiciones para o cantantes que quisieran actuar o actores que pudieran cantar para una obra de teatro que era una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas del maestro Vito Suazo. Ajá. Y pues yo fui a audicionar y me quedé con un papel que me encantó, Ujú. El Rebelde, ¿verdad? Ujú. El caso es que por ahí me picó el gusanito de actuar. Esta obra tuvo 2 intentos fallidos de poderse presentar formalmente porque el presupuesto para todo lo que se Claro. necesitaba era grande. Escenografía, vestuario. Vestuario sobre todo. Sí. Y luego de eso me invitó Mauricio Medina, una persona muy reconocida en el medio sobre todo del teatro. Me invitó para que yo pudiera actuar en una obra en la Reforma. Y ahí fue donde sí ya me integré en serio. Formalmente. Sí. Ok, y después de esa primera obra de Mauricio Medina, ¿cuánto tiempo ha pasado de estar haciendo eso? Mire, el otro día hice cuentas como para decir, tengo tantos años de carrera, que eso aquí se hace entre comillas. ¿Sí?
yo conté por ahí como 35 años. Pucha. Es que esto fue en el 92, 91, 92, cuando fui a hacer esta obra, y me quedé haciendo teatro en la Reforma, tanto como 12 obras, hasta que me invitaron a hacer una audición para una película. Yo no sabía la dimensión y la importancia de lo que estaba haciendo o en lo que me había metido cuando fui a audicionar para Anita la Cazadora de Insectos, que fue la primera película. Hispano Durón. ¿Mande? Hispano Durón la hizo. Hispano, sí. Fue la primera película en la que yo actué, y la segunda película, vamos a ver si lo digo correctamente, largometraje que se rodó en Honduras, hondureña, escrita por un hondureño y dirigida por un hondureño, la de Sami Cafati, que fue en los 80s, pero que No hay tierra sin dueño. se editó después. Esa, sí, ¿verdad? Así es, se editó después y se presentó después. Sí. El Hispano se durmió un poco porque primero pues hizo la película, se editó y toda la cuestión, pero no la sacó tan pronto como Carlos Fanconi hizo su película Almas de la Medianoche. Almas de la Medianoche. O sea, por ayudarme, usted está más afilado que yo. El caso es que Fanconi hace su película y la saca más rápido. Entonces... O sea que en tiempo primero fue Anita la Cazadora de Insectos y Así después es. la grabó Fanconi. Así es. Pero Fanconi la sacó primero. Así es, la sacó más rápido. Sí. De ahí hubo una... más o menos 8 años que no se hizo cine, y la siguiente película que se hizo, largometraje, fue por tres directores, ahorita rápidamente, Monchito Martínez y no Hernández, y Francisco Andino, fueron dos de los directores. Siempre se me olvida el tercer director. Esta película pues versaba un poco sobre la temática, o se incluyó la temática del golpe de Estado. Por eso se dice mucho que no tuvo el éxito que se esperaba. Pero después de esta película, esta se llama No hay algo de mañana. Sí, es que ya me voy a acordar, sí. Yo recuerdo que hablaban de una película que se grabó justamente durante el golpe de Estado, y que muchas de sus escenas retrataban lo que se estaba viviendo en la calle. Sí, así es. Bueno, ya nos vamos en a este momento, sí, en este momento no lo recuerdo. Entonces, ahí participó en esa película, ¿o no? Sí. En esa del golpe. Sí, y casi que después de esa película he tenido la suerte de que mi trabajo le ha gustado a varios directores, a las producciones, ¿sí? A las productoras, a los directores, y me han llamado, tanto así que hasta ahora he trabajado en 15 o 16 largometrajes, y incluyo por ahí un cameo, ¿verdad? Que hicimos con Cipotes. Con Cipotes. Cameo quiere decir cuando invitan a una figura a que salga unos minutos, unos segundos. Sí. Ok. De todos sus personajes, ¿cuál es el que más le ha gustado? ¿Y por qué? Fíjese que temo mucho cuando me hacen esa pregunta, porque y dije, hoy no me van a agarrar en curva, tengo que revisar un poquito las películas, pero yo le tengo especial cariño al Profe, que es un cortometraje en realidad, no es un largometraje. Luego con... y ese profe era el que evitaba que uno de sus alumnos sufriera violencia doméstica. Fíjese que esto sucede mucho en la vida real. Los maestros se identifican mucho con el cortometraje, y los alumnos también, porque realmente sucede. No se puede desligar un maestro de la realidad de sus alumnos, pero hay algunos que se llaman, como debe suceder en todo, ¿verdad? Se llaman a ver aquella cuestión a la distancia, y hay otros que tratan de involucrarse sin haber sido llamados a este tipo de situaciones. El profe conoce a un muchacho al que le toma cariño, que es abusado físicamente por su papá, físicamente, ¿verdad? Y él
siente la necesidad de poder ver qué puede hacer por el muchacho, pero cuando él le ofrece su ayuda, el muchacho es el que le dice, no, espérese, yo sencillamente le expresa de que él no va a hacer lo mismo que su papá hace, que es un alcohólico que le va a pegar a su hijo. Sin embargo, el medio lo absorbe y eventualmente él cae en el mismo problema del alcoholismo. Y al final... Por cierto, ¿cómo está particularmente en ese tema? ¿Le gusta echarse las 2 que 3 o no? 2 que 3 si yo llevara este carro ya rato nos hubiéramos metido en una coneta por allá atrás. He sido poco para beber. En realidad me gustaría poder tener un poco más de resistencia porque mi esposa sí lo resiente. A ella sí le gusta los fines de semana, ¿verdad? Beber 1, 2, 3 cervecitas, pero yo a veces con la mitad de una tengo, así es que soy un poquito más de trago. Ajá. Y siempre poco, ¿verdad? Okay. Siempre poco. Interesante. Óigame, y disculpe que le hagan la pregunta, pero es que ya lo va mencionando, que, o sea, interpreto que ha tenido varios matrimonios. ¿Cuántos, si se puede saber? ¿Y cuántos hijos tiene? Y si nos dice más o menos en qué rango de edades andan y a qué se dedican, pues. Bien, voy a comenzar más bien por mi segundo matrimonio, porque es de donde tengo 2 lindos hijos, Jorgito y Andrea, que ya no son... El Jorgito ya va a cumplir 30 años, sí, ya. Pero ya inevitablemente uno trata siempre con el cariño de chiquitos de cipotes a los hijos. Y Andrea, que felizmente casada, está en los Estados Unidos, muy cerca de su mamá, con quien pues estuvimos 13 años juntos. Luego mi pareja actual, y retomando un poquito lo que es Anita la cazadora de insectos, la conocí ahí porque es hermana de Hispano Durón. A ella le decimos Toti de cariño, se llama Rosy Claire, ¿verdad? Tal vez no me jalan las orejas por haberla mencionado, pero tenemos 2 hijos. El chiquitín me vuelve loco. Yo pienso que es lo más cercano que un abuelo, o la sensación que estoy experimentando con él, un abuelo puede sentir por sus nietos, porque tiene 9, y pues cuando podía y me lo ponía todavía en la nuca y me andaba por el centro, me preguntaban, bueno, ¿y ese es tu hijo o es tu nieto? Cairo va a cumplir 20 precisamente, creo que pasado mañana es 16 o mañana. ¿Sí? Va a cumplir 20. Y estoy muy contento con mis hijos. Son la verdadera motivación que debería, o por lo menos en mi caso, es la verdadera motivación, el motor que lo mueve a uno para que el día de mañana no le digan tu papá y lo señalen, ¿verdad? Sí, sino que le digan cosas bonitas a sus hijos. Y le salieron artistas también, así, con eso de la música, la guitarra. Mire, voy a decir que salieron talentosos. Ajá. Pero no artistas. Estamos esperando que el chiquitín le pique un poquito eso, el gusanito musical. Pero yo pude comprobar que mi hijo mayor sí le gustó la guitarra, pero no tanto como para ponerse, porque eso requiere disciplina, ¿verdad? Enamorarse del instrumento. Sí. Él aprendió nada más y es muy bueno para actuar. Es muy bueno para actuar. Cairo también lo demostró que era bueno para actuar, pero hasta ahí nomás llegó la cosa, ¿verdad? Tuvieron unas motivaciones más fuertes. Uno se enamora de esto. Yo, para el caso, me siento un músico frustrado. Hubiera querido también actuar, estudiar en la Escuela de Bellas Artes. ¿Sí? Yo se lo dije a mi papá, pero en aquel entonces eran los papás los que decidían y le decían, no, te vas a morir de hambre si te metes ahí, ¿verdad? Sí. Y pues por eso hacemos lo que hacemos y estamos en lo que estamos. Tratando de vivir dignamente, de hacer, de actuar. Y que no lo señalen, ¿verdad? Así es. Porque hoy qué feo es que de repente, de la noche a la mañana, hay mucha gente que cambió su estatus económico, pero ya dicen, no, es que o se dedica a aquello o es político. Sí. Y no hay mejor cosa. Yo soy de ese criterio, que lo que uno tiene, sea poco o sea mucho,
sea por lo que uno ha hecho, por su propio esfuerzo, por su trabajo. Fíjese que es una anécdota triste y bonita a la vez. Había un abogado Tomé, no me acuerdo del apellido de él, que tenía su casa a una calle de por medio de la iglesia de los Dolores, y nosotros fuimos a hacer un levantamiento topográfico del terreno porque la iba a hipotecar. Entonces la señora que le estaba otorgando el préstamo, que ahorita no recuerdo el nombre, era la dueña de Calzados Capriza, él le había llevado toda la vida, él le había llevado los casos, y nosotros vimos que él vivía en una situación deprimente, ¿verdad?, de pobreza. Y nosotros hicimos el comentario, digo nosotros, el ingeniero con el que andábamos, de por qué un abogado con tanto trabajo, ¿verdad?, era tan pobre. Entonces ella nos llamó a la reflexión y nos dijo, es que el abogado Tomé siempre fue honrado, por esa razón él es pobre. Espero que la gente que nos escuche no interprete esto como que necesariamente la gente que sea honrada tiene que ser pobre, ¿verdad? Sí. Pero es parte de, en algunas sociedades, la gente que trata de llevar una vida, y como estábamos hablando, íntegra, desafortunadamente le cuesta más que muchas de esas personas que sí son señaladas, y que ahorita son muy señaladas, ¿verdad? Que vamos a ver con nombre y apellido en una fotografía en donde se están presentando, y ya nos estamos metiendo en otras lagunas que hay gente en los políticos que van otra vez a elecciones y la gente vuelve a votar por ellos, pero es que no son realmente reconocidos como lo que son, ¿verdad? Y es necesario que se haga algo para que realmente esta gente se conozca, porque la gente menciona y escucha nombres, pero todavía con nuestra cultura nos vamos más con una imagen. Sí, que si se mira guapo, si se mira bonita, y que si me gusta cómo habló. Que en Costa Rica propusieron que se hiciera un museo de toda la gente que ha robado y han saqueado, y los que están ahorita robando, y los que han sido saqueadores del erario público. Y alguien dijo por ahí, ¿por qué no lo hacemos en Honduras para reconocerlos? Entonces llovieron los comentarios diciendo, pero es que necesitaríamos un lugar tan grande como el Estadio Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que hacer algo al respecto para que la gente sepa por quién votar, porque esos son uno de nuestros grandes problemas. Sí. Por quién votar y por quién no votar. Porque mucha gente, mire que yo me atrevería a decir que mucha gente que va a estos lugares a darle vivas, y a las concentraciones. Y que sigan, y que 4 años más, y que no sé cuánto, ¿verdad? Y que van por su bolsita solidaria y por aquello y por lo otro. No creo que, teniendo aún esa conciencia, cuando van a votar, no voten por mejores opciones. Debe haber gente que sí, pero la necesidad que hay ahorita los lleva a hacer eso. Mire cuánta gente salió del país, sabiendo el peligro que eso las caravanas involucra. Que ese tema lo traté uno de estos últimos programas del 2019. Le quiero consultar, leí por ahí una entrevista que le hicieron sobre un problema auditivo que usted tiene, y que lo mencionaba en este artículo, que no le gusta mucho hablar de ello. Quisiera que, si usted lo estima conveniente, que me dijera qué pasó y desde cuándo está con esta condición. Fíjese que debo tener por ahí como 30 años. Me empezó joven, me empezaron a zumbar los oídos, empecé a escuchar como el paso de la sangre. Y por cierto, le pregunté a un doctor que vino en una, ¿cómo le llaman? Brigada. Vino de los Estados Unidos. Sí, una brigada. Una brigada, correcto. Que por qué uno escuchaba eso y si se podía. Porque yo le decía, yo quiero escuchar el silencio, aunque yo no oiga las cosas, pero quiero por lo menos escuchar el silencio, porque uno todo el tiempo está escuchando zumbidos.
Entonces él me dijo que eso no era cuestión del oído, sino que era cuestión del cerebro, que alguna incidencia tiene el cerebro en el oído para que se dé esa condición. Que si me ha afectado a cualquier condición que involucre la falta de uno de sus sentidos, tiene consecuencias, especialmente cuando uno hace lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que escuchar cuando interactúo con otro actor o con una actriz lo que me están diciendo para saber lo que les tengo que contestar, independiente de que sea cine o televisión. Y ese problema lo tengo desde que, desde que me empezó el problema y estaba siendo dirigido. Y como yo les decía, vean, si ustedes me preguntan algo, independientemente de que estemos haciendo teatro, televisión, actuando o no, si yo les contesto una tontera, por favor, discúlpenme y repítanme lo que les estoy diciendo. Uno descubre que la gente no le tiene la misma tolerancia a las personas cuando tienen una condición así, porque en el caso del sordo, que yo casi lo soy, si no tuvieran los aparatos, yo casi no escucho, la gente se hastía de estarle repitiendo las cosas o de que uno le esté preguntando. Sí, es realmente muy triste. Una vez me preguntaron en una entrevista que cuál era mi sonido favorito, ¿verdad? Y cuál era el ruido que menos, que más me provocaba aversión. Y yo contesté, porque me hicieron pensar, lo pensé un rato: la voz de mis hijos. Y una vez descubrí que la gente, cuando está escuchando los pajaritos, como decimos en el argot popular, la gente no le para bola a ese tipo de sonidos. Ah, sí. Y como lo tiene a diario. Sí, y yo descubrí que yo lo disfruto mucho cuando los pajaritos están cantando. Y mi hijo menor habla y habla y habla, y yo lo quisiera escuchar bien, no solamente para prestarle atención a lo que está diciendo, sino que escuchar su voz. Es una cosa curiosa, pero uno recuerda cuando solamente está en la memoria, como dijeron allá en el Titanic, ¿verdad? Pero uno recuerda la voz de los hijos cuando están pequeños. Uno, si hace un esfuerzo, uno lo puede recordar. Y es algo que cuando uno ya tiene una condición así, uno lo resiente mucho. Hoy, para el caso, hay también una función de la Filarmónica en el Manuel Bonilla, y yo sufro como no tiene una idea. Ir a lugares como un mall, en donde se oye aquel murmullo de gente, eso es una cosa horrible. Uno quiere salir de ahí corriendo, porque la persona con la que uno va, si uno va con alguien y le hablan, uno no escucha. ¿Cuánto cuesta el aparato? Los aparatos, eso depende no es lo mismo un aparato hecho en México que un aparato hecho en Alemania, ¿verdad? En Europa hay 2 países, tengo entendido, que tienen tecnología de punta. Y vea, inclusive hay ahora una operación que a uno dentro no quiero decir dentro del cerebro, sino que le incrustan aquí le incrustan unas cuestiones y le dan unos aparatos para que uno escuche sin necesidad de estar con estos aparatos, y eso debe ser una cosa carísima, pues. Sí. ¿Y se cargan o cómo es? Ahí yo supongo que no. ¿Los suyos? Sí, estos necesitan batería. Batería. ¿Y en el comercio la encuentra? Aquí hay 2 lugares donde venden aparatos de estos 2 países de Europa, y bueno, definitivamente la tecnología es la buena, es la más cara. Y tengo entendido que un aparato puede costar entre 18 y 25 mil empiras, los que realmente son profesionales. Ok. Al inicio de la entrevista
le mencionaba que quería que tocáramos una consideración suya sobre esta nueva ley que se ha aprobado, la ley de cine. ¿Qué tanto va a beneficiar al pueblo hondureño y a la gente que se dedica a este rubro? Mire, el vuelto todavía no sabemos cuánto nos van a dar, porque se intuye que puede haber una cuestión política o para generar condiciones para que algunas personas se puedan beneficiar, pero era muy importante que tuviéramos una ley de dónde arrancar. Para los actores y las actrices es un poquito, hay que separar lo que es la industria y para lo que va a servir la ley, que al final va a ser para eso, para estimular la industria del cine y de la producción audiovisual, y nosotros, los actores y las actrices, somos los que damos la cara en las películas, pero prácticamente no formamos parte de la industria, porque nosotros necesitamos organizarnos para ir luego al Congreso y ir a pelear nuestros derechos. Desafortunadamente en el país no hay industria ni siquiera a nivel regional, estoy hablando de Centroamérica, pero vamos bien encaminados para que eso suceda. Se está produciendo mucho, las productoras están considerando más el papel de los actores y de las actrices, y eventualmente vamos a aspirar nosotros a que existan las condiciones para que nos paguen lo que realmente nos deben pagar. Ahora, retrotrayéndonos a la ley, usted, por ejemplo, escucha las noticias, porque yo no estuve ahí, escucha las noticias, hablan mucho sobre los beneficios, especialmente uno que me llama la atención es que vamos a poder ir ya como producciones a la empresa privada y decirles que van a tener beneficios fiscales Sí, porque hayan contribuciones de ellos en las producciones. Eso es una gran cosa, ¿verdad? Porque si la empresa privada ya apoyaba que quisiéramos o hubiéramos querido que fuera más, pero sí apoyaba, ¿verdad? De hecho, muchas producciones no se habrían hecho si la empresa privada lo hubiera hecho. Entonces, ya que van a existir estos estímulos, pensamos que sí van a haber otros ingredientes, otras personas que van a apoyar más las producciones hondureñas. Ya el asunto de cómo se van a organizar, esto lleva un poco de tiempo, y en el camino vamos a ir descubriendo si en realidad van a haber personas ahí que van a ir a ayudar y a que crezca o a beneficiarse de ellos. Así es, y eventualmente creo que va a suceder. En realidad yo creo que eso va a suceder, pero lo que nos interesa es que haya una ley y que las leyes, usted sabe, se pueden ir recomponiendo de tal manera que lo malo se pueda quitar, lo bueno se pueda salvar. ¿Cuál es la película hondureña que usted diría, esa es la mejor película hondureña? Desde Pues, su perspectiva. Mire, hasta ahorita es que nosotros estamos apostando porque las películas hondureñas, y como se suele decir y saber, en los guiones, si se hace un buen guión de una película, casi que el 80% ya se tiene ganado. Y uno de los guiones, y no en balde, esta película anda haciendo su lucha, se anda presentando en Los Ángeles. Café con sabor a mi tierra tiene un buen guión. Pudieron ellos visualizar que tocando un tema tan sensitivo, económicamente hablando y humanamente hablando, como el café, en donde el hondureño se identifica tanto, pues se pudiera hacer un guión de lo que se pudiera hablar, y como le reitero, se anda haciendo el esfuerzo porque se supone que hay una como comisión nacional de la academia aquí en el país, y ellos la propusieron para que fuera o estuviera en el concierto de las 90 y tantas películas extranjeras que están haciendo el esfuerzo, porque cada vez y poquito a poco
vayan trabajando o entrando en este filtro que va achicando el número de las producciones que pueden aspirar a un Oscar, ¿verdad? Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué vaticina para usted primero y para el resto de los hondureños el arrancar un nuevo año? Partiendo de que tenemos un país altamente polarizado, en choque permanente, y que las condiciones no están tan buenas como para todos. Pues las condiciones no están buenas para todos. ¿Qué piensa usted? Bueno, uno parte mucho de la información que tiene, no es buena. Políticamente hablando, no hemos hablado de algo que trastoca mucho el pensamiento de los hondureños. Se dio un suceso que todos conocemos allá en Nueva York, en donde al hermano del presidente se le involucró en estos asuntos, y se involucró y está señalada mucha gente, y la verdad es que tenemos un estado que está secuestrado por un grupo de personas, de políticos, que ahorita están defendiéndose a capa y espada. Ya conocemos también lo que está sucediendo con la Masi. Están defendiéndose para sentirse seguros, independientemente de que sigan en el poder o no. Eso es algo que a la gente le toca, es decir, la gente vive con miedo, con temor de que si dice algo lo van a señalar, con el temor de perder su trabajo, con el temor, el asunto de la inseguridad, con el temor, lo que estábamos hablando de cómo era la vida antes y cómo es ahora el asunto. La gente vive con temor, digamos nada más eso, la gente vive con temor generalizado, y eso es mentalmente agotador. Toda la gente pasa pensando en problemas económicos, y estamos al borde de que en algún momento la olla de presión explote. Ese es otro temor. Ojalá que la olla de presión no explote, que haya una salida política, muy difícil que suceda, pero que haya una salida política para esto, que si eventualmente hay elecciones, que se hagan correctamente, porque los que están en el poder no van a salir. No van a salir porque hay un caballero que también está señalado en el país del norte, y estos gozan de la protección de los Estados Unidos. Yo lo veo de esa manera, gozan de esa protección, y por eso todavía están ahí. ¿Por qué? Habrá mucha tela que cortar. Se están protegiendo, están protegiendo sus intereses, y la situación por eso está como está. Ahora, yo quisiera que la gente, porque se suele decir, creo que lo dijo Martin Luther King, que lo que sucede, que teme más que sea no tanto porque las personas malas están haciendo lo que están haciendo, sino que porque las personas buenas no están haciendo lo que se debe hacer. Sí. En el país hay mucha gente buena, bien intencionada, el pueblo los conoce, yo creo que votarían por ellos si se atrevieran a lanzarse, pero eso no ha sucedido. Ojalá que pueda suceder, y es por el mismo ambiente que hay de temor en el que vivimos. Ojalá, y en lo que a mí me toca, pudiéramos hacer que las autoridades y el pueblo en general volcara su vista a las artes,
porque es el eje transversal para que por medio de la cultura se puedan cambiar estas cosas. Una cosa es la educación, otra cosa es la cultura. Sí. Necesitamos gente educada, pero también necesitamos gente muy culta. Y tenemos mucha gente muy educada, pero su educación o su preparación la ocupan para manipular y no tanto, y como decía un viejito el otro día, no tanto para obtener favores o obtener dinero, sino que para tener poder. Sí. Le agradezco por su tiempo, de verdad que ha sido una entrevista muy interesante y qué bonita forma de cerrar este 2019 conociendo su historia y compartiendo muchos puntos de su visión del país. ¿Con qué se compromete? ¿Qué podemos esperar de Jorge Osorto para este 2020? Ahí está la cámara. Bueno, muchas gracias. En realidad, cuando yo me senté en esta silla, me senté sumamente intimidado de saber las tramellas que se han sentado aquí y dije, caramba, si Jorge Osorto es alguien del que no se puede hablar mucho, y lo poco que se puede hablar pues no son cosas tan importantes las que ha hecho. En realidad lo que hago lo hago con mucha satisfacción, con mucho amor. Voy a estar en 3 películas, esto va a sonar casi como comercial, pero ya son 3 películas que se terminaron. ¿Dónde está la cigüeña? La otra se llama de Guacamaya Films, es una película que se terminó hace 2 o 3 años ya, y que porque el productor se ha querido dar un tiempo para sacarla. Esta se llama Trapos Sucios. Y la última película en la que tuve oportunidad de trabajar y de la cual creo que voy a tener muchas satisfacciones y que estoy seguro que el pueblo hondureño va a estar muy orgulloso de ese trabajo, porque es un trabajo grande. Álvaro Matute fue el productor, él es actor también. Y esta se llama Contraviento, que versa sobre el conflicto bélico que hubo entre Honduras y El Salvador. Este año quiero hacer teatro. Con mi buen amigo Felipe Acosta tenemos un proyecto que espero podamos desarrollar. Y bueno, yo voy a seguir trabajando también. Importantísimo mencionar, estamos escribiendo el guión para hacer una película en Olancho, con olanchanos y para los olanchanos. No se ha podido aprovechar ese gran potencial que tiene el pueblo de Olancho, y no solamente hablo de los parajes, la industria, sino que la calidez y la candidez de su pueblo. Así que va a haber mucha producción. Jorge Osorto para rato, entonces. Espero que sí. Le agradezco. Sí, no. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, y espero que haya disfrutado la entrevista. Los espero el próximo año, porque ya la próxima entrevista será la primera del 2020, y espero que me siga acompañando en este programa que se llama A Jalón. Así es que muchas gracias, feliz año nuevo y feliz día. Felicidades. Hemos presentado A Jalón con Celín López.